Muy buenas noches. Tenemos el gusto de estar nuevamente con ustedes a través del programa Relatos. Ya saben, de lunes a viernes entre 11:15 de la noche y hasta las 11:30. Bueno, ¿de qué les hablamos hoy? Espero que el tema también hoy sea interesante. Vamos a hablar de literatura y más concretamente de poesía. Sí, de poesía. Hay mucha gente que a lo mejor desde la infancia o la adolescencia siente ese irrefrenable impulso de ponerse a escribir sobre sus sentimientos y sus emociones y ahí van saliendo metáforas y ahí van saliendo, qué sé yo, un achorro, como una serie de sensaciones que luego cuando les das un repaso te dices a ti mismo o a ti misma, es poesía. Yo quiero ser poeta, esto es poesía y a partir de ahora voy a leer mucha poesía. Bueno, pues vamos a recibir y con mucho gusto a Izara Batres. Muy buenas noches. Buenas Izara, noches. eres poeta, eres escritora, eres doctora en literatura española e hispanoamericana. Eres la ganadora del Premio Mundial de Poesía Mística que tiene el nombre de Fernando Rielo, ganadora de ese premio en su 36 edición, que ya lleva unas cuantas ediciones, ¿verdad? Has escrito varios ensayos también, infinidad de reportajes periodísticos, relatos y guiones de cine. Yo creo que absolutamente en todo. No sé si haces novela histórica, que es lo único que me falta por preguntarte. Todavía no te has metido en ello, ¿no? Todavía no me he metido en ello, aunque es verdad que estoy con un thriller que tiene ¿Thriller? bastante ¡Madre de... mía! Sí, ahora me he metido con un thriller que tiene algunos datos históricos, pero bueno, llamarlo novela histórica creo que no, pero sí tiene un componente, una parte de eso. Sí. ¿A qué edad se sabe o a qué edad supiste tú que te gustaba escribir y a los 8 o 10 años ya te salía algo que se podía parecer a una poesía? Pues yo creo que sobre los 4 años o así, ¿A los yo 4 escribía años? bastantes cosas, sí, era muy pequeña. Y me acuerdo que escribía bastantes cosas, iba escribiendo textos sueltos, pequeños poemitas, desde muy prontito. La verdad que creo que era una forma de casi terapéutica de adaptarme, no sé si de adaptarme al mundo o de alguna manera sobrevivir a la existencia en este mundo, ¿no? O algo así. Bueno, y esto, lógicamente, tan pequeñita, lo compartías Sí. con la familia y te obligaba en los cumpleaños a recitar cosas que habías escrito, ¿no? A veces sí, te ponían en ese No decías compromiso. nunca que no, ¿no? No, sí, algunas veces también. Das clases de literatura, cuéntanos. Sí. Bueno, doy clases en una universidad online, ¿Sí? internacional, y realmente lo bueno es que te da la oportunidad de conocer también a gente de otras nacionalidades, a alumnos que nos escuchan desde Latinoamérica. Y bueno, la verdad que, claro, dar literatura es lo más cercano en realidad a escribir y aprendes cada día. Es un aprendizaje constante. Dar literatura y hacer que la gente, que tus alumnos aprendan a escribir por ellos solos, que se conviertan a lo mejor en escritores, de estos que al final se pagan. Yo no he escrito, vamos, pero que si escribiera tendría que pagarme la autoedición como tanta gente. Es una satisfacción, aunque te la tengas que pagar tú, aunque solo sea para regalar ese libro, eso que has escrito en poesía, en prosa, en lo que sea, poderla regalar a la gente que quieres, ¿no? La verdad que sí, yo he tenido todo tipo de alumnos porque también doy clase en un máster de escritura creativa y también he tenido talleres de escritura creativa fuera de la universidad. Entonces he conocido todo tipo de casos. Está el alumno que no pretende ser profesional, que lo único que quiere es hacer una novela porque le hace ilusión, y a ese es al que le recomiendas, pues, dices, bueno, pues si te lo autopublicas, pues mira, muy bien, porque al fin y al cabo es para dárselo a los amigos, tal. Y luego está el que realmente quiere ser profesional, y yo ahí ya lo que recomiendo es mirar un poco las editoriales antes de recurrir a la autoedición. Claro. Pues mirar un poco las editoriales, las condiciones. Ellos, es un mundo complicado, sí. Y hay que mirar muchas cosas, y entonces ahí es lo mejor, sí. La poesía mística en una etapa en la que da la impresión de que hemos apartado a esto que siempre hemos llamado Dios, lo hemos puesto no sé dónde, pero que nos sobramos a nosotros mismos y parece que no es necesario esa fe, ya no digo la cristiana, la fe hacia cualquiera de las muchas religiones que hay en el mundo. La poesía mística es la dirigida a Dios, es espiritual del todo. ¿Cómo es la poesía mística?
Pues la poesía mística, claro, hay mucha gente que a lo mejor la confunde con la religiosa y no es exactamente lo mismo, sino que bueno, pues se trata de una especie de diálogo con lo divino, de una experiencia mística, ¿no? Y de cómo lo vives tú, esa experiencia. Entonces es más transmitir esa vivencia espiritual que la conexión directa con una religión o con un tipo de creencia o etcétera. Yo siempre digo que cada uno tiene su manera de creer y cada uno entiende a Dios de una forma, yo lo entiendo, ¿no? de una manera y otro a lo mejor lo entenderá de otra. Y bueno, pues yo en mi caso, en este libro, en el libro de Tríptico... Sí, dinos el nombre ya, ¿eh? El último libro que has escrito, ¿no? ¿Sí? No, este es el penúltimo, bueno, bueno, pues, el antepenúltimo, en realidad. Sí. Este fue bueno, pues vamos a nombrarlos todos, ya que los tienes ahí. Sí, tengo algunos de ellos. Este fue el que ganó el premio de poesía mística y en este lo hice a partir de una experiencia muy límite que tuve, de dolor y tal, y a partir de ahí salió esto, y la verdad que yo ahí tuve unas sensaciones y una vivencia de Dios muy concreta, muy especial, me hizo ver cosas, me hizo comprender cosas, y todo eso pues lo fui registrando aquí. Una pregunta quizás un poco, no sé, hasta tonta quizás, ¿no? Pero también tenemos que meter la pata de vez en cuando los de este oficio. Izara, ¿tendemos a fabricarnos a Dios a nuestra imagen y semejanza? ¿A nuestra imagen y a nuestros deseos, más que lo de la semejanza? Pues quizá a veces sí, quizá a veces sí. Y luego lo que decías antes de que toda esa parte espiritual a veces es como si no existiera, y que vivimos en una sociedad donde también eso se mutila mucho en favor del individuo productor-consumidor, ¿no? Parece como que no podemos tener otro aspecto que no sea ese. Y yo creo que sí, es bueno que cada uno se plantee, ¿no? Bueno, ¿qué hay más allá? ¿Cómo entiendo yo el absoluto? ¿Cómo entiendo a Dios? ¿Cómo entiendo lo divino? ¿Cómo entiendo lo trascendente? Porque yo creo que la trascendencia o el sentido de una trascendencia es necesaria y no tiene que ver con qué gran palabra, sí. una religión o con otra, sino con esa comprensión del mundo, ¿no? Y le escribes a la trascendencia con los sentimientos humanos, con nuestros sentimientos humanos. Eso es la grandeza, lo que me llama la atención de la poesía mística, porque he entrevistado a algún otro ganador de poesía mística y llegamos a esas conclusiones. Sí, efectivamente. Tú a través de Teodoro Rubio, perdón, ¿te suena? Teodoro Rubio sí me suena, de hace unos años. También fue Premio Internacional de Poesía Mística. Le entrevisté hace mucho tiempo. Sí. De hecho, creo que fue como un año después, porque yo fui en 2016, creo que él sería en torno a 2017 o así. O sea, que fue un año después que yo. Así que sí me han hablado de él. Bueno, pues en lo que estábamos, en que nuestra forma de expresar el amor, pero no a la persona que tienes enfrente o quizás al amor que tienes en ese momento, sino hay algo que está más allá, que va mucho más allá, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que todos buscamos esa brecha en el continuo y esa trascendencia de ir más allá de lo concreto, porque creo que la poesía además nos arrastra a eso, ¿no? Yo hay un libro que siempre me gusta recordar, que es el de La lámpara maravillosa de Valle Inclán, donde hay muchas claves, ¿no? De cómo el poeta persigue lo inefable. Cortázar también hablaba del asalto afectivo a la cosa, no efectivo sino afectivo. Y creo que sí, el poeta da un salto, quiere ir hasta el fondo de las cosas para coger el alma y transmitírsela tal cual al lector, y para eso hace falta utilizar las imágenes, las metáforas, porque si no el lenguaje no nos permite llegar hasta ahí, ¿no? Las metáforas. La métrica, la tenemos un poco así como esquinada también, ¿no? Es preferible, sobre todo para los jóvenes poetas y poetisas, yo sigo diciendo lo de poetisas, os da más libertad prescindir de la métrica, ¿no? De la rima. Sí, yo la verdad soy más de verso libre, a mí me gusta el verso libre, me gusta mucho la poesía surrealista porque creo que llevó las imágenes y las metáforas a unas cotas impresionantes. Ahí tenemos a Enrique Molina, a Bretón, bueno, un montón de escritores que podríamos citar, y otros que han tenido influencia surrealista como Pizarnik, ¿no? Y yo animo a los alumnos también a que exploren un poco ese camino, pero también me gusta a veces hacer ejercicios que incluyen la métrica, ¿no? A lo mejor con sonetos, para estimular a veces también el ingenio y etcétera. El soneto es la perla, la joya de la poesía rimada, ¿no? Exacto. Entonces, me parece. Yo creo que como ejercicio de escritura creativa todo cabe y todo está bien, y luego ya cada uno pues va eligiendo su camino, ¿no? Muy bien. Pues vamos a escucharte en un poema, que lo tienes por ahí seleccionado, ¿verdad? Y después vamos con el relato. Nos tiene que caber todo en 4 minutos. Yo creo que sí. Vamos a intentarlo. Venga. Sí, he elegido este poema que hace un recorrido parecido al del propio libro.
de Fin del Mundo del Fin. A ti que estás del otro lado, te reclamo desde la raíz más grave de la consciencia. Te llamo en la memoria íntima de lo que se deshace. Se han acabado los nombres, ya no importan tu voz ni mi voz. Se han acabado las formas de las cosas. Te hablo desde aquí, te grito en el silencio del silencio, escindida en magma, en este giro de lo incorpóreo. Te busco, transfigurada. Ven al odioso espectáculo de este abril del dolor. Conoce el nuevo lenguaje de las ruinas de los hombres. Observa el pasaje. El fuego ya se ha iniciado y no volveremos a ser los que somos. El enjambre se nutre de los días, nos desteje en la inconsciencia lenta del sadismo, nos ha diluido hasta el origen de la sangre. Ven a ver la muerte florida, las lápidas que devoran la hierba. Todo se ha perdido. Vuelve a respirar. Encuentra un vórtice que te traiga, que nos traiga de vuelta. Trasciende la red, vibra ya uno con la metáfora, ya elevado a prisma, a nube, a la ubicuidad del fénix incoloro. Serás poesía, seremos poesía, renaceremos. Bien, muy bonita. Venga, vamos con el relato y con él vamos a finalizar el programa. Vale. Pues qué bien, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? Bueno, Qué buenos ratos pasarás escribiendo. No lo he recitado como tú, pero... No, perfecto. Adelante, adelante. Maravilla. Pues este relato es el que inaugura el libro de confesiones al psicoanalista. Al psicoanalista, es un relato de apertura al libro. Habla el psicoanalista, que es una personalidad figurada, que es el que permite que vayan desfilando varios personajes y cada uno cuente su problema, ¿no? Probablemente se estarán preguntando la razón por la que he recopilado en este libro algunos de los testimonios más sorprendentes e inquietantes que se han escuchado en mi consulta. Y tal vez quieran saber por qué me he mantenido en silencio hasta ahora. Pues bien, he de decirles que si quieren respuestas deben ir a buscarlas a otro sitio. Después de años de profesión, he llegado a esa edad a la que puedes permitirte el lujo de no dar explicaciones y solo te apetece recluirte en una pequeña cabaña del bosque con un par de gatos y un bastón para darle a la gente en la cabeza, llevándote tu pequeño montón de secretos contigo. No voy a resolver sus dudas sobre el inextricable laberinto de la psicología humana, simplemente les regalaré un par de observaciones a modo de despedida. Cuando vayan por la calle, no olviden que cualquiera de los personajes que pululan por los relatos que van a leer puede estar sirviéndoles un café o hablándoles de amor. O quizá uno de ellos sea su mejor amigo, y lo que es peor, podrían ser ustedes mismos. Pero no se inquieten, cuando el mundo está al revés, ya no se sabe quién es el paciente y quién el psicoanalista. Interpreten este libro como quieran, utilicen sus páginas para hacer tesis o pajaritas de papel, reflexionen, devórenlo en una noche y tírenlo al contenedor más cercano, adórenlo o quémenlo. En cualquier caso, les agradezco que compartan conmigo este viaje por los rincones de la mente humana y los efectos que la sociedad provoca en ella. Espero que este lado de la realidad les resulte tan apasionante como a mí. Diviértanse. Bueno, pues inquietante. Dinos los otros títulos de libros y ya sí que te despedimos. Este hay que decir que es de relatos de humor, que fue bueno, también muy terapéutico escribirlo, la verdad. Sí. Literatura polivalente, vamos. ¿Qué Exacto, más? Sí, porque... Sí. Bueno, luego tengo este de Sin Red, que se publicó en 2019, que es de poesía también. Esta es una novela, N.C. o El sueño del pez luciérnaga. Sí. Y este es El fin del mundo del fin, que es el último de todos, que es un título palíndromo. Zara, más adelante, que ya terminamos, me gustará que hablemos de, porque también, pues, no sé, escribes bastante pues, para publicaciones sobre temas que a todos nos preocupan y nos ocupan, ¿no? Pues he visto que has escrito sobre la droga en la juventud, que has escrito sobre esta adicción a los, en fin, a la tecnología. A la tecnología y también que has escrito sobre el suicidio. Me interesará mucho saber en fin, en las fuentes de las que te has informado para llegar a todas esas conclusiones, ¿de acuerdo? Perfecto, sí, son reportajes periodísticos y cuando Zara Batres, muchísimas gracias por la visita. Gracias a vosotros. Y a ustedes, pues ya está, que se acabó. Que eso sí, estamos de lunes a viernes aquí a las 11:15, ¿de acuerdo? Buenas noches, gracias por estar cada 2x3 viendo la buena programación de Déjate de Historias. Adiós, buenas noches.